El Evangelio de Cristo Jesús. Con ustedes, Dr. John Varela. Hoy les vamos a dar una lectura acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo? Algo muy importante para entender. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Dios nos declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o no judío. El apóstol está diciendo que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es tan poderoso que atrae con él la salvación, la redención de pecado a cada ser creyente que lo recibe, que lo cree. Es tan poderoso que este Evangelio puede salvar tu alma. ¿Qué se requiere? Que lo cree. Si es tan importante creer el Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué es el Evangelio de Cristo Jesús? Cada vez que hago esta pregunta a cualquier individuo, dice, pues, en realidad, no sé, no tengo la respuesta. En 1 Corintios capítulo 15, Dios nos declara lo que significa el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ya el apóstol ya les había predicado este mensaje, declarando el Evangelio de Cristo, y cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recibieron el mensaje del Evangelio y estaba allí manteniendo este Evangelio fielmente. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Muy importante, dos cosas. Hay dos tipos de creer. Un tipo de creer es en vano. Y el segundo tipo es fructífero. Vano significa vacío. No tiene ningún valor. Fructífero es que produce la salvación en el alma de cada ser creyente. Muchas personas, la mayoría de la gente, creen en vano. No se ve ningún mérito del efecto de Dios en las vidas de ellos y siguen en una vida mundana, aparte de la voluntad de Dios, aparte del consejo de Dios, siguiendo sus mismos deseos, que son una parte de Dios, viviendo una vida de pecado, por su mayor parte, aparte de la voluntad de Dios. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que también asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. El Evangelio. ¿Qué significa eso? La mayoría no entienden, no pueden explicar algo de lo más simple. Y Dios quiere que todos entendamos lo que significa el Evangelio de Cristo, por qué tuvo que morir en la cruz, por qué tuvo que ser sepultado
¿Y por qué tuvo que resucitar de la tumba el tercer día? Es importante explicar. Primeramente, uno debe de entender quién es Dios. Dios es amor y Dios es santo. La palabra de Dios habla 7 veces más de la santidad de Dios que el amor de Dios. Dios jamás puede amar y violar su santidad. En el reino de Dios, nadie con aún un pecadito puede entrar al reino de Dios. Aún una mentirita no puede entrar. No puede violar Dios su santidad. No puede amar a ninguna persona y violar su santidad. Es imposible. ¿Cómo quiere que uno mismo conozca que Dios es santo? ¿Cómo debe uno saber que Dios es santo? Pues nos dio en el monte de Sinaí, llamó a un siervo de él, Moisés, que le entregó en este monte tabletas con los 10 mandamientos. Y la Biblia nos declara estos mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20. En cuanto Dios nos declara, y aquí nomás vamos a ver los 10 mandamientos más grandes. Hay muchos mandamientos, pero nomás solo vamos a ver 10 de estos mandamientos. En el versículo 3 de Éxodo 20 nos dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando era inconverso yo pensaba que al entrar al reino de Dios uno debería de mantener los mandamientos. Y un amigo llegó a casa y me preguntó: John, ¿eres creyente? Sí, claro que sí, soy cristiano. ¿Por qué piensas que eres cristiano? Porque mantengo los mandamientos. Oh, mantiene los mandamientos, sí. Un cristiano es alguien que mantiene los mandamientos de Dios. Oh, está bien. Vamos a ver lo que significan los mandamientos y solo mirar a los 10 mandamientos principales. Y a ver cómo te parece a ti estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Has quebrantado este mandamiento? Oh, no, claro que no. Bueno, cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida llega a ser tu Dios. Si es fútbol y vas a ver un juego de fútbol en lugar de ir a la iglesia, ese se hace tu Dios. Cualquier cosa, ir a la playa, ir a pescar, divertirse en cualquier manera, y no servirle a Dios y cumplir con mantener el día de reposo bien, en servir a Dios, se hace tu Dios. Bueno, en ese sentido, he quebrantado miles de veces. Primer mandamiento. El segundo mandamiento declara: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por muchos años fui criado yo en un hogar religioso en donde adoramos a ídolos, a estatuas, a imágenes. Teníamos un altar en casa en cuando había unos ídolos de la Sagrada Familia. Y cada noche con mi mamá, mi hermana y mi hermano nos
inclinábamos allí y rezábamos. Yo siempre les rezaba a estos santos en la iglesia. Me ponía delante de ellos y rezaba a los santos en violación de este mandamiento. Quebranté yo este mandamiento miles y miles de veces con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano y con mi papá. Este mandamiento quebré miles y miles de veces. El siguiente mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomará su nombre en vano. Cuántas malas palabras han salido de esta boca mía. Miles de veces quebranté este mandamiento. Ahora me estaba sintiendo un poco mal, pensando al inicio que yo guardaba los mandamientos. Pero estoy aprendiendo inmediatamente que he quebrantado todos. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, nada. Otra vez, quebranté este mandamiento miles y miles de veces. Violando 4 por 4, miles de veces. El quinto mandamiento: honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al fin llegué a uno que pensé que mantuve. Porque tenía 2 padres muy morales, muy honestos. Nunca les escuché yo decir una sola mala palabra. Nunca estaban en pleitos, mi mamá y con mi papá, siempre muy rectos en su vida. Mi papá solamente se tomaba un cuarto de cerveza cada día cuando llegaba del trabajo, antes de comer. Se tomaba la cerveza, leyendo el periódico del día, y luego traía la cena a mi mamá y todos comíamos en la cena. Muy rectos. Y mi amigo me preguntó, bueno, cuando estabas aparte de tu mamá y de tu papá, hiciste cosas que ellos seguramente estarían avergonzados de ti. Fíjese nomás que sí. Sí. Muchas veces. Entonces, has deshonrado a tu mamá y tu papá. En esta manera no los honré y quebré este mandamiento otra vez, bastantes veces. Número 6. No matarás. Otra vez, al fin, un mandamiento que nunca quebranté. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: si odias a tu prójimo en tu alma, lo has matado espiritualmente. He tenido bastantes personas en mi vida que he tenido ira, cólera contra ellos. Y quebranté este mandamiento en espíritu, aunque nunca maté a una persona físicamente. El siguiente: no cometerás adulterio. Otra vez, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice: si alguna persona mira a una chica con delitos en su alma, ha cometido adulterio en su corazón. Cientos, miles de veces he visto yo a chicas muy lindas, muy bonitas, y las miraba yo con codicia en mi corazón. Quebranté este mandamiento espiritualmente más que actualmente. No hurtarás. Robaba yo centavitos de mi mamá, de mi papá cuando estaban allí
abiertamente en algún lugar. Tomaba el dinero sin permiso. El siguiente mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos hemos mentido. Todos hemos mentido. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos tenemos codicia en el alma. Y llegué a conocer que he quebrantado todos los mandamientos miles y miles de veces. Ahora llegó una pesadilla grande sobre mi alma. Ahora comencé a conocer que John Varela era un pecador grande. Antes de esto, me comparaba con mi vecino y siempre buscaba a alguien en que me podía comparar mejor que ellos. Pero Dios dice: no, John, no. Compárate conmigo, no con tu vecino, no con tu prójimo. Compárate conmigo, porque quieres entrar al reino mío, no al reino de tu prójimo. Compárate conmigo. Sea perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. ¡Wow! Entonces las pesadillas se hicieron más pesadas. Más pesadas. Y podía sentir yo el pecado bien fuerte en mi vida. Cuando uno peca, hay multas. Y cuando uno peca, dice Dios que la ira de Dios está sobre los que lo deshonran. La palabra de Dios dice que la maldición de Dios está sobre los que han pecado. La maldición significa que cuando uno peca, la maldición viene sobre el cuerpo. Por eso es que estamos débiles, que el pelo se hace más blanco, los ojos ya no pueden ver como veíamos cuando éramos jóvenes, los dientes se están pudriendo, nos enfermamos más, nos cansamos más edad tenemos, más débil se hace el cuerpo. Todo por causa de la maldición del pecado en la vida de uno. Esa es parte, castigo del pecado. Luego viene la muerte. Por eso muere uno, por el pecado en la vida. No muere porque tiene cáncer o alguna enfermedad o cualquier otra cosa. Morimos porque somos pecadores. Es el castigo del pecado. El último es el infierno. Cuando uno realiza todas estas cosas que están bajo un penal muy severo, entonces le ofrecen a Dios buenas obras. Comienzan a ofrecerle a Dios buenas obras religiosas. Voy a tratar de hacer un balance. Mis pecados sí son grandes, pero a ver si mis buenas obras pueden sobrepasar mis pecados. Y Dios va a mirar mis buenas obras y me va a recibir mis méritos que lo estoy ofreciendo. ¿Y cómo ve esto Dios? En Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos dice Dios: sí, bien, todos nosotros somos como
suciedad. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Fíjese nomás. Todos nuestros méritos, todas nuestras obras buenas. Dios dice, John, ¿cómo me puedes ofrecer? Eres como suciedad. Y nada limpio puede salir de algo sucio. Estás contaminado. Y no nada más suciedad, es como un trapo de inmundicia. Qué horrible es esto. Todo lo bueno que ofrecemos Dios, dice Dios, alárgate de mí. ¿Cómo me puedes ofrecer algo tan sucio que sale de algo de una suciedad, que sale de un trapo de inmundicia? No puedo recibir algo tan sucio así. Entonces, cuando uno realiza que Dios rechaza completamente nuestras buenas obras, ahora ese impío se ve es como un desastre. Está mirando al infierno. Se halla en necesidad de un Salvador que le puede rescatar de ese peligro, de ese infierno que es eterno. Y es aquí donde el amor de Dios se demuestra en la cruz, en donde Cristo tomó todos los pecados en su cuerpo, en el madero. Y los traspuso en el cuerpo de Cristo. Cristo derramó su sangre y nos limpia de todo pecado. Si confiesas tus pecados, dice Dios, 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo a perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es la promesa de Dios. Cuando uno está manejando y comete una violación, le dan un ticket, una multa. Y posiblemente uno tiene que pagar $50. Va y lo paga, se puede ir, pero cuando quiere comprar aseguranza para su auto, ven su récord y dice violación, multa, pagado. Eso se significa como expiación. Cristo hizo la expiación para nuestros pecados. Pero aún más, Él llegó a ser nuestro sustituto. ¿Qué significa eso? Que solamente no tomó nuestros pecados y solamente no pagó la expiación, pero tomó nuestros pecados como si Él mismo, en la actualidad, cometió los pecados Él mismo. En nuestro archivo, en el archivo de Dijon, número 1, mentira, cuando robé algo, otra mentira, otra violación y otra violación. Cuando llegó Jesús, Él tomó esta violación, Él tomó este pecado, Él tomó este pecado, Él tomó este pecado, Él tomó este pecado. Y nuestro archivo fue transferido al archivo de Jesucristo. Y Él pagó la deuda como si Él
mismo cometió estos pecados. Se hizo nuestro sustituto. Y el récord de nosotros, nuestro archivo, está en el blanco. Como si jamás hemos cometido maldad. Y Dios nos vistió con la justicia de Dios. No la justicia de uno mismo. Porque John no tiene ninguna justicia de él. Y la palabra justicia significa como si jamás hemos pecado. Nos hallamos sin pecado, sin mancha alguna, y ahora podemos entrar al reino de Dios porque estamos completamente limpios, 100% limpios, entrando al reino de Dios. Ya nuestros pecados han sido borrados de nuestro archivo porque Cristo los pagó la deuda penal y resucitó de los muertos. Y dice, porque yo vivo, usted también puede vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios de la salvación? Nos dice aquí en 1 de Juan, capítulo 5, lo que significa la salvación. Dios nos dice aquí, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Todos nosotros estamos buscando vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Vivir en el reino de Dios por la eternidad. Y esta vida está en el Hijo. Esta vida no está en una religión, en un sistema religioso, no está en un credo, no está en cierto mantener de vida, no está en nada de esto. Se halla en una persona. Esta vida está en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Al contrario, el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Esta persona puede ser sacerdote, puede ser monje, puede ser un pastor, un ministro, puede ser una persona muy religiosa, puede orar todos los días, puede entregar mucho dinero a los pobres, a casos religiosos. Puede ir a la iglesia todos los días y al morir ir al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene al Hijo. Esto es un hipócrita, este es un creyente verdadero. Uno que tiene la persona de Cristo morando en su alma. Alguien que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Es esta persona. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí, estoy a la puerta y llamo. La puerta de su corazón. Ahí está aquí. El que oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. El que oye la voz de Dios, que Dios nos ama, que Dios ha pagado la pena penal de nuestros pecados, que ha sido sepultado y que resucitó de los muertos y que nos ofrece perdón personal de los pecados. Que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo a perdonarte y limpiarte de toda maldad.
que está aquí, que el que tiene el Hijo tiene vida eterna. Que el que no tiene el Hijo no tiene vida eterna. Y que ahora está en la puerta de tu corazón, tocando. Y si oyes la voz, que es la palabra de Dios, y abres la puerta, dice Cristo, entraré a Él y cenaré con Él espiritualmente. Y entrando Cristo Jesús, tienes al Hijo, y se convierte la tristeza a gozo y amor. Y ahora eres un siervo de Dios, hijo de Dios, heredero con Dios y coheredero con Cristo Jesús. Estás en camino al reino de Dios para estar con Cristo por toda la eternidad, porque Cristo, tienes a Jesucristo y en Cristo está la vida eterna. Qué fantástico, qué simple. La cosa es, ¿en dónde está Cristo? ¿Para ti está fuera de ti o está dentro de ti? ¿En dónde están tus pecados? ¿Están en ti o están en el archivo de Jesucristo? ¿Has recibido la justicia de Cristo Jesús? Que estás limpio, que tu archivo ya está en el blanco todo y no hay ni tan siquiera un pecadito de los más pequeños en tu récord, en tu archivo. Eso hizo el Señor Jesucristo. Este es lo que significa el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, que ha hecho y que te ha entregado esta gran salvación. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande. Hoy, Señor, que estás escuchando y que nunca ha recibido este perdón de pecado personal, Señor, que puede clamar donde esté, y nos está escuchando en este momento. Señor, perdóname mis pecados. Perdóname mis pecados, Señor. Límpiame de toda maldad. Y siendo así la cosa, Señor, tú has prometido que si ellos te piden perdón, los vas a perdonar y limpiarnos de toda injusticias. Que te reciben, Señor, abriendo su corazón para que puedas entrar. Y estando dentro de cada uno, tendrán vida eterna por todas las edades, en la eternidad. Gracias, Jesús. Bendiga a cada uno que está escuchando tu santo nombre. Amigo, ¿tienes preguntas? ¿Hay inquietudes en tu vida? Escríbanos. Pregunta y denos tus inquietudes, tus preguntas que tienes y te responderemos. Tenemos una revista que imprimimos mensualmente. Si lo quieres recibir, mándanos tu nombre, tu dirección, tu domicilio y se lo entregamos cada mes que lo hacemos. Amigo, que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.